Una madre soltera es una vergüenza para esta familia. Tienes 24 horas para salir de esta casa. Eso fue lo que escuché justo cuando se apagaron las velas de mi pastel de cumpleaños número 32. La voz pertenecía a mi padre, Jason. Sus ojos me atravesaban, no con el calor de un padre mirando a su hija, sino con el mismo desprecio frío que uno reserva para la basura en la calle. Minutos antes, todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, fingiendo ser una familia normal. Mi hija de 6 años, Hila, había aplaudido con una sonrisa brillante diciendo: «Mamá, feliz cumpleaños». Mi padre, mi madre, mi hermana gemela Brooke y su esposo Dylan estaban reunidos ahí. Yo solo deseaba algo sencillo: poder seguir viviendo en paz en esa casa. Con ese pensamiento, soplé las velas suavemente mientras los aplausos llenaban la habitación. Pero en cuanto se detuvieron, la sonrisa de mi padre desapareció como si se le hubiera caído una máscara, y su mirada se volvió de hielo. He decidido darle esta casa a Brooke y a Dylan. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Mi mirada recorrió la mesa, el pastel que Hila había escogido, los platos que mi madre había puesto, ese mismo juego de comedor. Todo comprado con el dinero que yo gané con mi esfuerzo y cansancio. Yo reparé el techo con goteras, arreglé los pisos que crujían y lo di todo para que esta familia viviera cómoda. «Papá, ¿qué estás?», alcancé a decir con la voz temblorosa. Él no respondió. Cruzó los brazos y me miró con la barbilla en alto. A su lado, Brooke sonrió con triunfo, como si hubiera estado esperando este momento, mientras mi madre jugaba nerviosamente con su servilleta, sin atreverse a levantar la mirada, con una mezcla de culpa y alivio. Lo entendí. No era solo idea de mi padre. Todos ellos, todos menos yo, estaban de acuerdo. Sentí un frío recorrerme el estómago, como si me hubieran llenado de agua helada. Sentí la manita de Hila aferrarse a la orilla de mi vestido, con los ojos llenos de miedo. No podía perder el control frente a ella. Dejé el tenedor con cuidado, contuve el temblor y los miré directamente. «No me hagan reír», mi voz salió baja y firme, resonando en el comedor silencioso. «¿Qué acabas de decir? Repítelo». Mi padre ni siquiera parpadeó. «¿No me escuchaste? No hay lugar para una madre soltera en esta casa. Eres una mancha en esta familia». «Así es, Avery», añadió Brooke, con una voz dulce envenenada. «Es un problema para todos que sigas aquí». Mi madre, como siempre, permaneció en silencio. Entonces lo supe, sin importar lo que dijera, ya lo habían decidido desde hacía mucho. Me querían fuera. Y más que nada, no podía seguir lastimando a Hila, que me miraba aterrada. Me levanté despacio y le tomé la mano con suavidad. «Hila, ¿vamos a tu cuarto?», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. A mis espaldas, escuché la risa burlona de Brooke, pero no volteé. Seguro pensaban que iba a empacar llorando y que me iría sin hacer ruido, aceptando la humillación. Pero eso no iba a pasar. Esa noche, mientras acostaba a Hila, los pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Por qué ahora? Si ser madre soltera era tan vergonzoso, ¿por qué después de 6 años de vivir aquí? Y lo más importante, ¿por qué querían echarme a mí, que soy quien sostiene económicamente a esta familia? Su estilo de vida actual solo existía gracias a que yo pagaba la mayoría de los gastos. Echarme no tenía sentido. No podía ser solo por orgullo o apariencias. Había algo más grande y más sucio detrás de todo esto. Algo que compensara perder mi apoyo económico. Lo sabía. Mientras acariciaba el cabello de mi hija dormida, tomé una decisión. Todo estará bien, Hila. Mamá te protegerá, pase lo que pase. 6 años atrás, cuando Hila nació, volví a casa de mis padres. Su padre era un hombre lleno de palabras y sueños, pero sin la fuerza para enfrentar la realidad. Nuestra vida juntos era inestable, siempre dependía de mí. Cuando supo que estaba embarazada, simplemente desapareció. Por suerte, mi carrera como diseñadora de interiores iba bien. Tenía suficiente estabilidad para criar a mi hija sola. Pero con el trabajo y la maternidad, me sentía agotada, hasta que mis padres me ofrecieron algo. «¿Por qué no vuelves a casa? Brooke ya se casó y se fue. Nosotros te ayudaremos con la niña, y tú puedes ayudarnos un poco con dinero». No era un maltrato,
ni para ellos ni para mí. Así que acepté. Desde entonces, mantuve a esta familia económicamente. La casa, que había sido de mi abuelo, estaba vieja y deteriorada. Yo pagué las reparaciones, remodelé la cocina, compré los muebles nuevos. Ellos me ayudaban con Hila, y yo sostenía la casa. No era por amor. Era un trato. Y ahora querían romperlo, de la peor manera. Cuando Hila se quedó dormida, me levanté y miré por la ventana hacia la oscuridad. Las palabras de mi padre no habían sido un arrebato. No. Era un aviso final, parte de un plan calculado y frío. Y tenía razones para sospecharlo. Desde hace meses, el ambiente en la casa era tenso. Cada vez que entraba al salón, las conversaciones entre mis padres y Brooke se detenían de golpe. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero se volvió evidente. Una vez vi a mi madre esconder una carta al verme entrar. Hace poco, Brooke hojeaba un folleto bancario, y al acercarme, lo metió apresurada en su bolso. En susurros alcancé a oír palabras sueltas. Propiedad. Garantía. Documentos. Todo encajaba ahora, como piezas de un rompecabezas horrible. Sal de esta casa en 24 horas. No era un arranque de enojo. Era un complot. Estaban planeando algo con la casa y con mi dinero. Esto ya no era un simple pleito familiar. No, esto olía a algo más oscuro. Algo que incluso podía ser un crimen. Con las manos temblorosas, tomé mi celular. Busqué entre mis contactos al único nombre en el que confiaba plenamente. Zoe, mi mejor amiga desde la universidad, ahora una abogada exitosa. Era tarde, pero sin dudar, presioné llamar. Después de unos tonos, escuché su voz firme al otro lado. Avery, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora? Solo oírla me calmó. Zoe, perdón por la hora. Necesito tu ayuda. Ella notó enseguida el tono de acero en mi voz. Claro. Cuéntame qué sucede. Hablé sin emociones, contando todo con precisión. Zoe escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y dijo: Entiendo. Avery, esto puede ser más grave de lo que imaginas. Lo sé. Por eso te llamé. Esto ya no es un asunto familiar, es legal. Están intentando echarme mientras traman algo. Quiero descubrir qué y proteger mis derechos. Y el futuro de Hila. Te lo prometo, seré tu aliada más fuerte, respondió con firmeza. Gracias, Zoe. ¿Por dónde empiezo? Primero, hay que encontrar pruebas físicas de su plan, dijo ella. Exactamente, dijo Zoe al otro lado de la línea. Estás dentro de la casa, así que eres la que está en mejor posición para hacerlo. Busca cualquier cosa, cartas del banco, contratos, documentos de cualquier tipo. Cuando encuentres algo, no lo toques. Tómale una foto y mándamela de inmediato. Colgué el teléfono y esperé en silencio. Poco después, escuché las voces de Brooke y Dylan en la planta baja. Sus risas triunfantes se filtraban en la quietud de la noche. Bueno, entonces regresamos pasado mañana, dijo Brooke. La puerta principal se cerró, y enseguida el sonido del motor de un coche se desvaneció en la distancia. Quizá pasó una hora. La televisión del salón se apagó, luego oí el suave clic de la puerta del cuarto de mis padres. La casa entera quedó envuelta en un silencio espeso, casi asfixiante. Mi destino era el despacho de mi padre. Fue el primer lugar que se me vino a la mente cuando pensé en dónde podrían esconder algo. Por suerte, la puerta no estaba cerrada con llave. Entré con cuidado, procurando no hacer ruido. El aire ahí dentro era fresco y pesado, como si el mismo cuarto respirara. Sin dudarlo, fui directo al escritorio. El cajón superior tenía llave, pero no me alteré. Después de tantos años viviendo en esa casa, conocía los hábitos de mi padre de memoria. En el librero había una foto enmarcada de mi difunto abuelo. Detrás del marco, pegada con cinta, estaba la pequeña llave del cajón. Un clic suave rompió el silencio. El cajón estaba lleno de papeles desordenados, pero mis ojos se detuvieron en un sobre. Tenía el logotipo de un banco importante y, a través de la ventanita del frente, se veía mi nombre, Avery. Mi corazón dio un golpe seco, tan fuerte que dolió. Saqué el sobre y deslicé los documentos. Era una copia de un contrato de préstamo hipotecario sobre la casa.
El monto resaltaba en números grandes, 20,000 pesos. Y junto al nombre del deudor, el mío, había una firma falsificada, una imitación tan precisa de mi escritura que me dio escalofríos. Tenía razón. Mi intuición había estado en lo correcto desde el principio. Habían usado mi crédito, mi identidad, mi vida entera como garantía para conseguir dinero. Sentí hervir la sangre, pero mi mente se mantuvo fría, perfectamente clara. Siguiendo las instrucciones de Zoe, saqué mi celular y fotografié cada página con cuidado, sin hacer un solo ruido. Luego le envié las imágenes con un breve mensaje. Lo encontré. Después guardé todo exactamente como estaba. Volví a meter los documentos en el sobre, cerré el cajón, lo aseguré con la llave y devolví el marco a su sitio. Todo parecía igual que antes. Ellos no sospechaban nada. Ni siquiera podían imaginar que yo ya sabía toda la verdad. Entonces, para conseguir la pieza final de evidencia que sellaría su culpa, caminé de regreso a mi cuarto y abrí el closet. Dentro, había un maletín cerrado con llave que había guardado cuidadosamente desde el día que mi abuelo murió y yo me hice cargo de todos los trámites de herencia. Dentro de ese maletín estaba la copia notariada original del testamento de mi abuelo. Con los dedos temblorosos, pasé las páginas hasta que mis ojos se detuvieron en una línea específica. Después de mi muerte, la propiedad de la casa y el terreno donde actualmente resido serán heredados en su totalidad por mi nieta, Avery. Recordé perfectamente aquel día en el hospital. Mi abuelo me llamó a solas y me dijo: Avery, quiero decírtelo yo mismo. He decidido dejarte esta casa. Está escrito claramente en mi testamento. Yo me quedé en shock, pero él continuó: mi hijo, tu padre, no es capaz de cuidar esta casa. Tampoco nadie más de la familia. Cuando yo muera y ellos se enteren, se pondrán en tu contra. Tratarán de manipularte para que renuncies a tus derechos. Así que, Avery, hasta que llegue el momento en que debas proteger esta casa, no se lo digas a nadie. Promételo. Le tomé la mano arrugada y le prometí que guardaría su secreto. Y así lo hice. Mis padres no quisieron involucrarse en el proceso de herencia. Les pareció demasiado trabajo. Todo quedó en mis manos. Jamás se molestaron en leer el contenido del testamento. Simplemente asumieron que la casa era de mi padre. Yo nunca los corregí. Ahora, coloqué la copia notariada dentro de una carpeta plástica y le mandé un mensaje a Zoe. Esta es mi carta final. Luego miré hacia el techo oscuro y susurré: Abuelo, por favor cuídame. Protegeré esta casa y nuestro futuro, pase lo que pase. Un instante después, mi celular vibró. Era un mensaje de Zoe. Increíble. Avery. Esto es claramente un caso de fraude y falsificación de identidad. Empezaré a preparar todo de inmediato. Saqué una carpeta grande que había guardado por años. Dentro estaban todos los recibos y facturas del dinero que había invertido en esa casa. 5,000 pesos por reparar el techo, la factura de la remodelación de la cocina, el recibo del nuevo juego de comedor. Fotografié cada uno con cuidado, asegurándome de que las fechas y los montos se vieran con claridad, y se los envié a Zoe con el mensaje: lista de pruebas físicas. No podrán librarse de esto. Esa noche abracé a Hila un poco más fuerte mientras dormía. En 2 días, esta casa sería, por fin, lo que siempre debió ser, nuestra. A la mañana siguiente, me levanté a la misma hora de siempre. Actué como si nada hubiera pasado. Preparé hotcakes para Hila y me serví una taza de café. Mi calma parecía irritar profundamente a mis padres. Avery, ¿qué crees que estás haciendo?, gritó mi padre desde la sala. ¿No me oíste? Te dije que hicieras tus maletas y te largaras mañana. Coloqué los hotcakes en el plato y respondí sin voltearlo a ver, con una serenidad absoluta. Ay, papá, ¿por qué tanta prisa? No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Por un segundo, se quedó mudo. Mi madre soltó un pequeño grito. Claro, no tenían idea de que yo sabía la verdad. Para ellos, solo era su hija necia, negándose a aceptar la realidad. No digas tonterías. Ya basta de este drama, rugió él. Vamos, Hila, el desayuno está listo, dije con total tranquilidad, ignorando sus gritos mientras me sentaba a la mesa con mi hija. Los insultos siguieron volando. Haz tus maletas ahora mismo. ¿No tienes vergüenza?
Yo no respondí. Solo esperé, en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Llegó la tarde siguiente. El día en que todo cambiaría. En la sala, mis padres estaban sentados, inquietos, mirando la televisión sin verla, moviendo las piernas con nerviosismo. Mi silencio del día anterior claramente había desbaratado sus planes. Miraban el reloj una y otra vez. Mientras Hila y yo comíamos galletas, mi padre se levantó de golpe. Avery, ya basta. Hoy vence el plazo. Mi madre lo siguió, gritando de manera histérica. Sí. Brooke y Dylan llegarán en cualquier momento. Perfecto, dije con calma. Justo estaba esperando a que Brooke llegara. Como si el destino me diera la razón, el timbre sonó. En la pantalla del monitor aparecieron Brooke y Dylan, sonriendo con suficiencia. Llevaban una botella de champaña, seguramente para celebrar su nueva vida. Abrí la puerta, y Brooke pasó a mi lado como si yo fuera invisible. ¡Ay, Avery! ¿Todavía aquí? ¿No has terminado de empacar? Dijo con falsa simpatía. Sí. ¿Cuándo piensas irte? Gritó mi padre desde la sala, furioso. Yo sonreí con calma. No puedo irme todavía. Falta un invitado muy importante. Y justo en ese momento, el timbre sonó de nuevo. Bajo las miradas confundidas de mi familia, caminé hacia la puerta y la abrí. Ahí estaba Zoe, vestida con un traje negro, expresión serena y mirada firme. La invité a pasar a la sala y, frente a todos, anuncié con claridad. Les presento a Zoe. Es mi abogada. El primero en reaccionar fue mi padre, con la voz temblorosa, llena de confusión y pánico apenas contenido. ¿Qué significa esto, Avery? ¿El significado? Respondí con frialdad. Eso justamente debería preguntártelo yo, papá. Coloqué 2 documentos sobre la mesa. Uno era la copia del contrato del préstamo, con mi firma falsificada. El otro, la copia notariada del testamento de mi abuelo, que demostraba quién era la verdadera dueña de la casa. ¿Qué es esto? Balbuceó. Esto, dije, es el contrato de préstamo que sacaste usando mi nombre. $20,000, papá. Usando mi identidad. Al oír esas palabras, vi cómo el color se desvanecía del rostro de Brooke y de mi madre. Esto es absurdo, murmuró mi padre. ¿Absurdo? Repliqué con voz firme. Sí, es absurdo que hayas tenido el descaro de hacerlo. Deslicé el testamento hacia ellos. Y este fue tú. Segundo error. Creíste que esta casa era tuya. Pero no lo es. El testamento de mi abuelo lo dice claramente. Esta casa me pertenece a mí, Avery. Supongo que ya lo entendiste, ¿no? Eso no puede ser cierto. Gritó mi padre, abalanzándose sobre el documento, pero Zoe le detuvo la mano con firmeza. ¿Por qué tienes esto? Balbuceó, mirando a mi madre y a Brooke con desesperación. Porque necesitaban dinero, dije con frialdad. Fuiste al banco, ¿verdad? Intentaste sacar un préstamo a tu nombre, pensando que esta casa te pertenecía. Pero el banco te dijo la verdad, ¿no es así? Esta propiedad no es tuya, es de tu hija, la señorita Avery. Los 3 se quedaron inmóviles, con el rostro desencajado. Había dado justo en el blanco. Y cuando se enteraron de la verdad, no se dieron por vencidos. Idearon algo peor, falsificar mi firma, robar mi identidad y sacar el dinero. Luego pensaban echarme para quedarse con todo. ¿Me equivoco? La anunciación durante mi fiesta de cumpleaños había sido su forma de celebrar el préstamo fraudulento que habían conseguido. Frente a esa verdad, nadie pudo decir una palabra. Espera, Avery, tartamudeó mi padre. Fue por la familia. Necesitábamos dinero. Brooke estaba en problemas. ¿Dinero? Dije con una sonrisa helada. ¿Y qué problema puede justificar $20,000? Los miré uno por uno, con los ojos vacíos. Zoe los investigó. Al decir eso, el rostro de Brooke se puso pálido. Tus estados de cuenta, las pruebas del fraude de inversión en el que caíste. Todo está aquí. Deslicé el reporte que Zoe me había enviado. Así que por eso necesitaban el dinero desesperadamente, ¿verdad? Zoe había contratado a un investigador y rastreó minuciosamente el flujo de dinero de Brooke por mí. El contenido del informe era mucho peor de lo que imaginé.
Imprudente, egoísta y tonta. Enormes deudas de tarjeta de crédito, gastos extravagantes e imposibles, todo oculto detrás de las fotos glamurosas en redes sociales. Y, desesperada, Brooke había caído en una estafa de inversión que prometía hacerse rica rápido. Perdió los pocos ahorros que tenía y sus deudas casi alcanzaron los $20,000. Usaste mi futuro como garantía para pagar tu vanidad y tus deudas. ¿Estoy equivocada? Le dije con precisión. Brooke se quedó pálida, boqueando sin poder responder. La solución que elegiste fue quitarle todo a tu otra hija. ¿Con qué derecho personas como ustedes se llaman familia? Fijé mi mirada en Brooke, que me devolvía la mirada con furia temblorosa. Brooke, tu forma de gastar sin medida y tu orgullo son la raíz de todo esto. ¿Cuándo engañaste al empleado del banco haciéndote pasar por mí y saliste con esos $20,000? ¿Cómo te sentiste? Ella temblaba, los labios le temblaban, incapaz de decir una palabra. No solo querías dinero, continué. Estaba celosa de todo lo que construí, y quería sentirte superior al verme fuera de esta casa, derrotada. ¿O me equivoco? Dylan observaba todo con una expresión vacía, como si esto no tuviera nada que ver con él. Esa era la verdadera cara de mi familia. Cuando las cosas se ponían difíciles, se echaban la culpa unos a otros, suplicaban perdón y luego explotaban de ira. No había amor, ni lazos, ni honestidad. Nada. No te atrevas, gritó Brooke poniéndose de pie de golpe. Si tú no estuvieras, todo habría salido bien. Siempre es lo mismo contigo. Eres la hija perfecta, la diseñadora brillante. He vivido toda mi vida bajo tu sombra. Esta casa debía ser mía. Una madre soltera como tú no merece ser feliz. Brooke gritaba, lanzándome insultos, pero mi voz helada la interrumpió de golpe. Basta, dije con una calma que heló el aire. Mañana presentaré cargos criminales contra todos ustedes por fraude e identidad falsificada. Además, iniciaré una demanda civil. ¿Una demanda? Balbuceó mi padre. ¿Estás diciendo que vas a demandar a tu familia? Cállate, le respondí con una voz tan baja y afilada que hasta yo me sorprendí. No tienes derecho a decir esa palabra. Miré a Brooke directamente. Gracias a ti, ya no tengo dudas. Lo que enfrentarán no será una nueva vida, sino las consecuencias de sus crímenes. Señalé la puerta. Salgan de esta casa ahora. No manchen más mi hogar. Mi padre trató de resistirse una última vez. ¿Qué estás diciendo? Esta es mí. Pero Zoe lo interrumpió con firmeza. Señor Jason, le recomiendo detenerse por su propio bien. Su voz, firme y profesional, retumbó en la sala. Escuchen bien. La casa en la que están parados es legalmente propiedad de Avery. Negarse a abandonar el lugar después de su orden expresa constituye allanamiento criminal. Si llamamos a la policía ahora mismo, los arrestarán en el acto, no solo por fraude, sino por delito en curso. En ese caso, la posibilidad de obtener una sentencia suspendida será prácticamente nula. Sus palabras frías, llenas de términos legales, destruyeron su último intento de resistencia. Tomen una decisión inteligente, añadió Zoe. Sus pertenencias serán retiradas más tarde bajo nuestra supervisión. Por ahora, salgan de inmediato. Las palabras de Zoe fueron el golpe final. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó como el anuncio del fin de una larga batalla y del inicio de una nueva vida. Al día siguiente, fui a la estación de policía con Zoe. La denuncia penal fue aceptada formalmente. Al mismo tiempo, la demanda civil avanzó sin problemas, gracias al trabajo impecable de Zoe. Meses después, llegó el día del veredicto. En el juicio penal, mi padre, mi madre, Brooke y Dylan fueron declarados culpables de fraude y falsificación de documentos privados. Aunque su estatus social y la falta de antecedentes les evitaron la cárcel, recibieron duras sentencias con suspensión condicional. El juicio civil también terminó con una victoria total. El préstamo hipotecario de $20,000 a mi nombre fue declarado nulo. La obligación de pagarle al banco recayó en quienes realmente tomaron el dinero. Además, el tribunal reconoció la mala intención detrás de sus actos y ordenó que me pagaran la totalidad de los daños reclamados. Mientras los veía cabizbajos en la sala del tribunal, no sentí triunfo, solo una profunda sensación de alivio.
Era como si algo que llevaba años pesando sobre mí finalmente se hubiera resuelto. Después de tantos años, por fin salí del túnel oscuro. Según los informes posteriores de Zoe, sus vidas se habían vuelto difíciles. Perdieron su casa y fueron aplastados por las deudas y los pagos de compensación. El orgullo de mi padre se hizo añicos, y Brooke terminó viviendo una vida muy distinta a la glamurosa que siempre quiso, modesta y limitada. Aún así, no sentí lástima. Era simplemente la consecuencia natural de sus actos. Ese día en el tribunal, cuando todo por fin terminó, obtuve algo verdaderamente invaluable: libertad. Desde entonces, la vida de Hila y mía se volvió tranquila y llena de paz. El hogar que mi abuelo me dejó, aquel que defendí con todo mi corazón, ahora está lleno de calidez. Liberada al fin de la maldición que alguna vez llamé familia, tomé la mano de mi hija y juntas comenzamos una nueva vida. Una construida sobre la verdadera independencia y una fuerza serena.